Dale. Bueno, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén viendo. Bueno, hoy comenzamos el sexto tema de este seminario de casi, bueno, esta es el 11.º encuentro, casi 3 meses, y lo primero es valorar el número, ¿no? Recuerdan que yo hice les conté una reflexión sobre el número 3 de un gran compañero que era Fernando Martín Heredias, que él decía que un encuentro lo hace cualquiera. El segundo ya no es tan fácil y llegar a 3 en la izquierda, decía Fernando, es casi una proeza, ¿no? Así que nosotros estamos llegando este es el 11.º encuentro. Muchos de los conceptos que hemos desarrollado acá, en verdad lo hemos construido a principios del siglo, pero nosotros realmente queríamos revisarlos, y me parece que el mejor modo resultó ¿no? Ponerlos a consideración de vuelta 20 años después. Y creo que la mayoría de los conceptos han resistido, ¿no? Sin exagerar, y muchas cosas las hemos tenido que cambiar, pero las ideas principales resistieron, ¿no? Vamos a intentar como un balance del seminario, ¿no? Y por supuesto, siempre se arranca desde el presente, ¿no? No desde el pasado para acá, sino del presente hacia atrás, ¿no? Entonces, durante todo el seminario hemos tratado de mostrar que para nosotros los derechos humanos constituyen un concepto polisémico en disputa, un territorio de disputas, que además para nosotros tiene una relación de lo particular con lo general, ¿no? Es decir, los derechos humanos son una parte de un concepto más amplio, que son los derechos de los pueblos o los derechos, lisa y llanamente, ¿no? Entonces, los derechos ni son regalo, ni son gracia, ni son algo biológico que viene con los seres humanos, sino que se conquistan. Los derechos siempre refieren a necesidades humanas, sociales, necesidades que se constituyen en un proceso histórico, y siempre están socialmente condicionadas. No existen derechos eh, para las personas pensadas fuera de la sociedad, porque en verdad eso no existe, ¿no? En nuestro propio seminario hemos podido ver que los derechos pasan por un proceso. Primero son visualizados, o sea, se muestran, se hacen visibles. Bueno, después pasan por un proceso de reconocimiento popular, de reconocimiento social, de lucha, y de algún modo se inscriben en la regla, en la ley, en los reglamentos, las constituciones. Y luego hay que luchar para hacerlos realidad, ¿no? Para hacerlos realidad, desde el punto de vista que los derechos solo son derechos si son de acceso universal, gratuito, ilimitado, igualitario, y no para una parte, ¿no? También hemos aprendido en nuestro propio lomo, en nuestra propia piel, que como son conquistas, se pueden conquistar o se pueden perder. Eh, Todo se puede ganar, ¿no? Había una frase, una consigna de una de las corrientes importantes de la Revolución Mexicana, una corriente anarquista propia, que tenía un lema muy lindo, ¿no? Que decía: para todos, todo. Sencillamente, ¿no? Para todos, todo. Y también nosotros en los 90 aprendimos que se puede perder todo, ¿no? El caso de la ex Unión Soviética, que en pocos años
tuvo una caída no solo del Producto Bruto Interno, sino de los derechos conquistados, ¿no? O podemos ver ahora mismo, ¿no? En este genocidio cotidiano, contemporáneo, sobre Gaza, que bueno, no queda derecho alguno, ¿no? Es decir, tratemos de imaginar por un instante la población de Gaza, la población palestina, que, bueno, no tiene ningún derecho a nada, absolutamente a nada, ¿no? Eh, También hemos visto que lo que hoy entendemos como derechos humanos nació en Argentina como, como la defensa del derecho a luchar colectivamente, es decir, nació con una relación muy fuerte entre el derecho a luchar y los derechos a conquistar, ¿no? Es tanto que no se hacía diferencia eh, porque no se concebía la lucha por las 8 horas de trabajo sin el derecho a luchar por las 8 horas de trabajo, ¿no? Las primeras organizaciones de 1920, de 1930, que después van a desembocar en la Liga, astutamente, inteligentemente, se paran en la proclama liberal de la Constitución argentina, de algunas leyes, de una libertad formal que pretendía el poder real, que por supuesto no se cumplen, ¿no? Pero, y creo que en el seminario se examinó de un modo muy riguroso y para mí hasta novedoso, ¿no? De esta relación en la lucha por los derechos humanos, la lucha por el derecho, con mayúscula, lo que está en la ley, las disputas jurídicas, y cómo el tener un derecho reconocido por el Estado inscrito en una ley realmente permitió y sigue permitiendo tener una base de apoyo para la lucha formidable, ¿no? Entonces, nosotros de alguna manera pensamos que la lucha por los derechos humanos, aún en la concepción actual, como se la entiende, refiere a una tradición más que centenaria en la Argentina, ¿no? Para nosotros posiblemente se puede pensar que la resistencia a la Ley 4144 de 1902, que como recuerdan ustedes terminó en una huelga general de la FORA, eh, para decirlo rigurosamente, o sea, la FORA consiguió proclamar una huelga para los trabajadores que tenía organizados, que por supuesto no eran todos los trabajadores, ni mucho menos en aquel 1902, ¿no? Entonces, de alguna manera, y de una manera bastante elocuente, si ustedes recuerdan o alguna vez vieron, el logo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos es básicamente la bandera argentina con el gorro frigio de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, sí, y no tenemos, por lo menos yo no tengo ningún sentimiento de vergüenza, por el contrario, sino de orgullo por esa tradición, ¿no? Hoy, en estos días, muy asombrado de la crueldad que pueden tener los compañeros de Milagro Sala con ella, que no deja de asombrarme, lo digo sinceramente, no como chicana, ¿no? Me cuesta mucho entender que no vaya nadie, por ejemplo, ¿no? Que no vaya ningún dirigente de frente de todos a visitar la Milagro, no. Entonces, creo que ahí hay una cuestión de tradiciones, de culturas, que son distintas, ¿no? La tradición humanista, por más que haya arrancado con una tradición de humanismo burgués,
es una tradición humanista, ¿no? Y creo que eso ha sido positivo en la historia de la Liga y su cultura, ¿no? Eh, También hemos visto que una cosa es el discurso, la constitución, las leyes, y que el poder es otra cosa, ¿no? El poder no es lo que figura en la letra, sino que el poder se constituye en un proceso histórico, como un bloque de dominación, como un bloque de poder, como una articulación de sectores sociales con dirigentes, con intelectuales, con militares, con curas, con obispos, con periodistas, con espías. Y para nosotros, sobre todo en el texto de la parte y el todo, hemos desarrollado la idea que en la Argentina el bloque de poder se constituyó más o menos para finales del siglo XIX, luego de la frustración del proceso de la primera independencia y como una articulación subordinada al imperio inglés por parte de la burguesía local, tanto la comercial como la agraria, como la oligarca, la que detentaba la tierra, ¿no? La burguesía pirata, que es muy fuerte en la Argentina en los comienzos de nuestro proceso histórico por la posición del puerto de Buenos Aires y algunas otras cuestiones, ¿no? Y también hemos hablado de que el bloque de poder dominante en la Argentina de alguna manera toma importancia y relevancia en la medida que la gran pradera, la gran llanura del norte de América se independiza de Gran Bretaña, que es justo en ese momento donde emprende la industrialización, la revolución industrial, y por primera vez en la historia universal se constituyen ciudades con millones de habitantes que no producen alimentos, ¿no? Esto parece raro, pero es así. Las anteriores aglomeraciones urbanas contemplaban la producción de alimentos. Entonces, Liverpool, Birmingham, Londres necesitan consumir y lo que van a consumir básicamente es proteínas animales que vienen del Río de la Plata, ¿no? No solo Argentina, también Uruguay, van a proveer entonces la proteína animal la carne, básicamente, primero en forma de charqui, después enfriada, después congelada, bueno. Lo que le da una importancia estratégica a la Argentina y construye sobre la base de la renta agraria diferencial, que bueno, en uno de los videos está explicada para no volver, constituye su gran poder, ¿no? Es una burguesía muy poderosa, que nunca fue periférica en el sentido de la relación con el poder, aunque la Argentina geográficamente esté lejos de Europa y de algunos centros de poder, ¿no? Eh, Arranquemos del hoy, ¿no? ¿Qué es Milei? Milei es muchas cosas, pero entre las muchas cosas que es, Milei es la expresión pública, desvergonzada, de lo que ha pensado el poder real siempre, ¿no? De esa casta, como dije antes, de dueños de empresa, políticos, religiosos, periodistas, militares, espías, etcétera, etcétera, que siempre han pensado que los otros son inferiores, que comenzaron con una base cultural biologista, un discurso basado en la idea de razas superiores, razas inferiores, como después desarrollaría Hitler en Alemania, pero ese pensamiento
ya estaba acá, por lo menos acá en Argentina está en la propia campaña del desierto, en el exterminio de los pueblos originarios, en el pensamiento originario de la oligarquía, esa que va a producir lo que el propio Milei y antes Macri veneran, ¿no? Que es esa generación dorada de la generación del centenario de 1910, la que está sentada arriba de una montaña de libras esterlinas que le vienen de la venta de la carne, ¿no? Nada, un día podemos revisar algunas frases que se repiten como la vaca atada, porque la oligarquía llevaba la vaca en los barcos cuando iba a pasear a París, tenía la vaca atada, la manteca tirada al techo, porque bueno, en los cabarets hacían eso, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero insistir mucho es que no estoy de acuerdo con estas ideas de que mi ley es una novedad absoluta que irrumpe más o menos como si fuera un rayo en un cielo plácido, ¿no? O sea que bueno, 40 años de democracia y aparece un peligro. Bueno, no es así, no, no. Eso es una tergiversación de la verdad. La fuerza de Milei, entre otras cosas, está en que expresa el sueño húmedo de la burguesía, ¿no? Puede ser que, y lo más probable, creo yo hoy, que termine perdiendo las elecciones, porque el propio poder comprende que no le conviene a sus negocios, pero la fuerza de Milei está en que expresa públicamente los que muchas y muchos piensan en la intimidad, ¿no? De que las personas no tienen derechos, que se debe juzgar a cada uno por su éxito económico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es cierto que estamos ante una disputa por el modo de dominación, ¿no? Eh, pero, en mi opinión, no se puede decir que esta sea una disputa entre un proyecto popular, de gobierno popular, y un proyecto oligárquico reaccionario de derecha, ¿no? Claro que no son iguales, pero ambos son proyectos de dominación que dan continuidad a la dominación capitalista, ¿no? En todo caso, y por eso nos oponemos, Milei expresa eh, como la combinación de lo mejor que ha tenido la burguesía en el poder, ¿no? Videla, Menem, Macri, ¿no? Entonces, Milei reivindica o vindica de cada una de esas formas de dominación, las más extremas de la burguesía, y propone una combinación realmente diabólica, ¿no? De una dictadura neoliberal y al mismo tiempo con la subordinación al imperio que proponían más Menem y Macri que el propio Videla, ¿no? Recuerden ustedes. La propia dictadura tenía algunas disputas con el imperio norteamericano este, que no eran pequeñas. Eh, hay una frase, 2 minutos, después, si quieren, los puedo buscar. El final de la película Apocalipsis Now, ¿no? Una película, no sé, para mí, de las mejores películas de la historia universal del cine, ¿no? De Francis Ford Coppola, bueno, una cosa muy fuerte. Al final de la película, no sé si la vieron, si se acuerdan, pero al final el agente de la CIA que fue mandado a Vietnam para poner en caja a un militar norteamericano que se ha salido del orden, ¿no?
se ha ido a Camboya y ha fundado como un imperio. La película, si bien está situada en Vietnam, es una adaptación del libro de Conan, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. perfecto. El corazón de Astillero, una novela corta, muy fácil de leer y muy impresionante. Y el diálogo es el siguiente, ¿no? Porque de alguna manera el que va a morir le pregunta al otro, ¿por qué me matas? ¿No? O sea, ya se entrega, no resiste. Y entonces el que va a morir dice, algo que para mí es la clave del asunto, dice, nos permiten matar a los bebés en la panza de las madres vietnamitas, pero no nos permiten escribir la palabra puta en el ala de un avión. Y no es que él estaba diciendo que no había que matar a los vietnamitas. Lo que había que decir es que en el nuevo manual de guerra, le está reclamando el militar, debe estar invicto el tema del asesinato, ¿no? Bueno, ahí está la base del terrorismo de Estado. Y en algún punto esa es la diferencia entre Milei y Massa, ¿no? Milei lo que reivindica es el derecho a proclamar que nada, bueno, lo que proclama, no lo voy a repetir para no amargarnos más, ¿no? Pero él proclama la inexistencia de todo derecho, de toda dignidad, de la más mínima regulación al brutal poder del imperio, de los monopolios. Proclama como un orgullo su espíritu cipayo, incluso de honrar a los vencedores de la guerra de Malvinas. Digo, no tiene límites, no hay nada. Desde que quiere destruir los clubes de barrio para que todos sean sociedades anónimas hasta las armas que digo, es una sociedad sin límites la que proclama para que realmente sea el hombre el lobo del hombre, sin ningún límite, ¿no? Milei crece por muchas razones, ¿no? Como hemos dicho, y aún si perdiera, que ojalá que Dios nos ayude y pierda, porque la experiencia puede ser lo otro. El sábado estuve en un acto en El Salvador y escuchar lo que es El Salvador hoy con Bukele da miedo, espanto. Lo que puede ser una bestia como esta en un país que también tenía una cultura política muy importante, ¿no? Ahí el Farabundo Martí había ganado las elecciones, es decir, no es que El Salvador era un país bananero, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero Milei también gana por el fracaso, el acumulado histórico de los fracasos, ¿no? Y sobre todo por el fracaso de la propuesta con la que se desplazó a Macri del gobierno, ¿no? Acá encontré un material, después lo voy a compartir porque en verdad, bueno, es de un movimiento que se llama Mate de Rosario, que dirige un economista que fue el primero que colaboró con nosotros en estudiar a Sindar, que se llama Sergio Arelovich. Dirige un movimiento que se llama Mate, que elaboran estudios económicos muy didácticos, pensados para la gente de a pie, ¿no? Y tomé algunas cifras muy poquitas, ¿no? Por ejemplo, en los 8 años que van del gobierno de Macri y de Fernández, la transferencia de ingresos de los trabajadores al sector de la burguesía equivale a 243.000 millones de dólares. 243.000 millones de dólares. Una cifra importante. En la medida que la recesión atacó a la economía argentina en estos años, los ingresos reales bajaron en un 14%. Y ahí una de las grandes discusiones, bueno, ¿cómo se va a lograr el equilibrio fiscal? Recuperando la recaudación sobre la base de ampliar la economía y gravar
a los poderosos o de más y nuevos ajustes que explican la otra cifra que refiere a aquel milagro del que hablaba Fidel Castro en su última presentación en Córdoba, de que en la Argentina, y que realmente es en un país como este, que haya 40% de pobres y 10% de indigentes es, entre comillas, e irónicamente, un milagro. No es fácil de lograr eso. Es decir, no es fácil de destruir la capacidad económica de un sector mayoritario de la juventud, de la población, ¿no? Entonces, creo que volviendo al concepto de los derechos humanos como un territorio de disputa, asumiendo de un modo más maduro de que efectivamente hay diversos modos de pensar los derechos humanos y que el nuestro no es el único, a lo mejor ni siquiera es el mejor, pero y que hay otros, ¿no? Y que efectivamente hay compañeros que piensan que los derechos humanos son el tema de la memoria, ¿no? Creo que un balance, una mirada objetiva, realista, debería admitir que el movimiento de derechos humanos, el reconocido por la población, se ha ido separando de la lucha por los derechos, ¿sí? Es decir, como hicimos una distinción al comienzo, en definitiva, los derechos humanos, tal como se presentan, tienen que ver con el derecho a luchar y con la exigencia de castigo a los que violentaron y reprimieron a los que luchaban por derechos. El recorrido del movimiento de derechos humanos, en mi opinión, se fue separando de la lucha por los derechos y estableciendo un territorio propio, como la he escuchado decir personalmente a Estela muchas veces. Bueno, y esto no es chicana, pero bueno, infinidad de 24 de marzo, Estela ha preguntado, ¿no tienen otro día para hablar de las cuestiones económicas, sociales? Sí, ella genuinamente está convencida de que el 24 de marzo solo se debe hablar de sus familiares, de sus nietos, hijos, hijas, de las víctimas, etcétera, ¿no? Incluso fíjense ustedes, ayer se reunió con Schiaretti en un movimiento bastante incomprensible para la propia estrategia electoral de Massa, porque Schiaretti en la última semana se cansó de pegarle a Massa, o sea, le tiró de todos los colores y se reúne con Schiaretti, lo cual el que gana es Schiaretti, porque recibe el galardón de hombre respetado por su compromiso con los derechos humanos. Creo que todos saben que Schiaretti tiene un lejanísimo pasado vinculado a la juventud peronista y hasta ha tenido amigos en la militancia montonera, lo cual para nuestra generación no es una cosa demasiado difícil. Digo, había que vivir en la luna para no tener amigos de la JP y si estar en la política de tener vinculados, ¿no? Pero creo que la entrevista de Estela Concharetti grafica esa separación, ¿no? Schiaretti como la cabeza de un partido de derecha indiscutido, que es el cordobesismo, ¿no? Que no tiene nada que ver, bueno, que hay que forzar mucho la realidad para decir que el partido de Schiaretti es el partido justicialista de Córdoba, digo, ¿no? Creo que como que ya es demasiado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema, ¿no? Y creo que
no estuvimos cerrados y creo que la vida nos va a dar la razón cuando una y otra vez insistimos, y lo volvemos a hacer en estos días, hoy mismo, de que la existencia de presos políticos en una sociedad es lo que condensa la violación de los derechos humanos. Es decir, la encarnación de la violación de los derechos humanos, pensada aún desde la perspectiva estrecha de los derechos humanos como el derecho a luchar por los derechos, la existencia de presos políticos que están presos por luchar por los derechos, y los que quedan ahora ya no hay ninguna discusión, ¿no? O sea, si tomamos a Milagro Sala, a Facundo Jones, a Jessica, bueno, el compañero que está preso por Palestina, no me acuerdo el nombre, ni siquiera quedan casos de lo que normalmente se conoce como lawfare, que es la persecución a los funcionarios, ¿no? Los que quedan, ninguno de ellos fue Díaz, funcionario. Díaz, el compañero, ¿Cómo? por, por sus opiniones por Palestina. Cristian Díaz. Díaz. Ah, correcto, correcto. Eh, bueno, entonces, bueno, esto que dije, castigo a la lucha por los derechos, se condensa en los presos políticos, en la restricción de la libertad individual, que es el principio constituyente del capitalismo. El capitalismo, en definitiva, tenía que liberar a los seres humanos de las trabas que impedían que éste pudiera vender su fuerza de trabajo como mercancía y constituirse como una unidad económica capaz de consumir, ¿no? Por eso es que hemos insistido mucho en relacionar la categoría de ciudadano, o sea, de hombre libre, con la categoría de sujeto económico capaz de vender su fuerza de trabajo y de consumir, ¿no? Y hemos planteado de que justamente la tendencia general a la violación de los derechos humanos, a la separación entre el capitalismo y el liberalismo, al abandono del discurso de que el mundo será mucho mejor si se respetan las leyes, etcétera, etcétera, tiene que ver con que el capitalismo en su conjunto hoy no apuesta a la ampliación de los mercados y del consumo, sino que tiene como una vía principal de enriquecimiento el despojo, el saqueo, la guerra, la extorsión financiera, el cobro brutal, ¿no? Como en toda, bueno, como en casi todo ciclo de vida, en su caso el capitalismo, como que vuelve a sus fuentes, ¿no? A como nació. Nació saqueando América, nació esclavizando el África, ¿no? La verdadera imagen del capitalismo original es la del pirata, con un ojo tapado, ¿no? Los corsarios con permiso de la reina de Inglaterra para robar. Bueno, ese fue uno de los puntos importantes del comienzo, ¿no? Y en el final vuelve, ¿no? Eh, Nosotros hemos sostenido entonces la necesidad de una nueva concepción de los derechos humanos eh, que respete todas las formas de lucha, ¿no? Es decir, que no se circunscriba a defender los derechos de aquellos que respetan el orden liberal burgués, sino que también reconozca el derecho de aquellos que deciden luchar por sus derechos por fuera de la institucionalidad liberal, ¿no? Este es un tema que va a crecer, es un tema que está en debate en Chile muy fuerte, ¿no? Sobre qué vamos. Olivier, parece que quedó pegado, José.
quedó prendido José, supongo que lo va a arreglar él ahora. Esperemos un segundo. Justo iba a dar una definición. Así que Justo iba a decir lo que Lo había que estado era, esperando. Una hora estuve esperando con lo que iba a era el decir. momento en que iba a explicar cómo íbamos a salir de todo este atolladero y ahí vuelve, ahí vuelve. ¿Cómo? Perdón. Que decimos que justo ibas a decir cómo salir de este atolladero en el que estamos metidos y justo pensé que habían congeló llegado la los imagen. avisos, Se congeló el... se eh, congeló y nos quedamos sin el aviso. Ajá. Entonces, lo que decía, no sé si se escuchó, que necesitamos una concepción de los derechos humanos que respete todas las formas de lucha y que de esa manera supere el orden liberal, ¿no? O sea, cuando hablamos de un movimiento de derechos humanos que supere el liberalismo, no solo tiene que ver con pensar nuevas categorías jurídicas y nuevos derechos, sino en respetar a los que deciden luchar por fuera del orden liberal, ¿no? Y esto es un tema engorroso en la Argentina, en el mundo. Hemos visto con dolor, con mucho dolor, como tantos buenos compañeros terminan con la teoría de los dos demonios sobre el pueblo palestino, ¿no? Incluso sin preocuparse mucho por estudiar, por indagar, ¿no? Hablando de Hamas como el Hamas que existía hace 20 años, como si no fuera la expresión directa de la voluntad de los millones de palestinos encerrados en Gaza, ¿no? Hace unos días, no me acuerdo quién estuvo, creo que Fernando sí, estuvimos con un palestino, hijo de presos políticos, militante, profesor de filosofía en la principal universidad palestina. Y él nos decía cómo vivió la irrupción de Hamas sobre Israel. Dice, bueno, el pueblo palestino de Gaza encerrado por un muro en una cárcel, y para nosotros fue como la gran fuga de los presos que logran la libertad por un instante y se expresan. Y este sector, ¿no? Por cierto, vinculado más al Frente Popular Palestino que a la OLP, pero es un sector que viene de la tradición laica, no tiene nada que ver con lo religioso, más bien tiene que ver con las tradiciones marxistas del origen de Palestina, ¿no? Que son muy fuertes. El primer partido político que existió en Palestina fue el Partido Comunista, mucho antes de la llegada de los israelíes, de los judíos, bueno, no eran israelíes tampoco. La otra cuestión que me parece entonces evidente, que ante el peligro de disolución nacional que encarna Milei, ante el peligro cierto de un orden burgués que liquide la identidad nacional, el peronismo resurge con mucha fuerza, pero ya es otro peronismo, ¿no? Es decir, uno puede decir, pero miren, Massa va a ganar las elecciones, o puede ganar, bueno, está bien, pero ¿quién es Massa, no? Y no voy a hablar del pasado de Massa, hay libros escritos, creo que la historia, bueno, la historia es muy evidente de lo que hizo Massa, pero pensemos en el hoy, para no discutir sobre, porque además todos los seres humanos y sobre todo en política tienen derecho a cambiar, por lo tanto, el hecho de que haya sido de derecha antes no es un argumento absoluto, ¿no? Yo tengo un amigo que fue de derecha y después se hizo bastante progresista. Llegó a vicepresidente de la Argentina, y le creo. A ver, creo que todos coincidimos en que la expresión más alta de la política imperial en los días de hoy es la guerra. Digo, lo fundamental del imperialismo hoy se juega en restablecer sus dominios territoriales para acotar a China, ¿no? Mediante guerras. La guerra de Europa y ahora la guerra del Medio Oriente.
el compromiso de Massa con la OTAN contra Rusia y del Estado de Israel contra el pueblo palestino es absoluto. Es más, lo corrió por derecha a Milei diciendo que él había planteado la declaración de Hamas como organización terrorista. Es un poco presuntuoso. El señor desde Argentina pretende decidir quién es terrorista en Palestina. Pero bueno, está claro que eso es un mandato del imperio. Y lo hace en un momento en que tenía todas las condiciones para tener una política diferenciada del imperio. ¿Por qué? Y en eso, chapó, como se dice, me saco el sombrero. El gobierno boliviano rompió relaciones con Israel. El gobierno colombiano de Petro ha polemizado con Netanyahu y los fascistas israelíes con toda la altura. El gobierno de Boric, al que algunos como yo criticamos a veces de más, tuvo una actitud recontradigna sobre la guerra de Israel. Bueno, no hablemos por supuesto, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Pero tenía, bueno, el gobierno de México, ¿no? También, que se han trenzado en discusiones públicas con el fascismo israelí, haciendo que en realidad la única región del mundo que respalda a Palestina es América Latina, lo cual es un dato de la realidad, es un dato de esta América en disputa. Bueno, no, él fue totalmente en contra. Sigamos. Ay, perdón. Hay un compañero que había quedado fuera de la mesa, sigamos. Si pensamos en términos de el proceso que vivimos en Argentina de crímenes, desapariciones, secuestros, violaciones, encierro injustificado, como un genocidio, como una práctica social de genocidio, ¿sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el elemento material, el instrumento material que condensa el resultado del genocidio, la deuda externa? ¿Cuál es la actitud de Massa con la deuda externa? De absoluta sumisión, declarar que él va a honrar, esas son las palabras que usa la burguesía, honrar la deuda. Bueno, no sabemos qué es lo que pasará la semana que viene, porque, bueno, de alguna manera habrá que, nada, tendrán que mostrar las cartas, ojalá que sea Massa y no Milei, pero todos los economistas anticipan, bueno, a ver, como dije antes, ¿irá Massa por el camino de imponer impuestos a las grandes ganancias o irá por el camino de seguir restringiendo el gasto? Hasta ahora el camino del ajuste, el camino ha sido el ajuste, ¿no? En términos absolutos, en términos relativos, ¿no? Y hoy tenemos el fenómeno, que todavía es muy nuevo en la Argentina, de trabajadores pobres. En general, en la Argentina, cuando la gente conseguía trabajo, no era pobre. Ahora tenemos trabajadores pobres, trabajadores ricos, tenemos jubilados pobres, jubilados ricos, ricos, bueno, no sé si ricos, pero piensen ustedes, a ver, un jubilado que anda en la mínima, ¿cuándo anda? 120, 150. Un trabajador bancario anda en 800.000 pesos. La diferencia hoy entre un trabajador estable y un jubilado, un trabajador no registrado, también es inédita, ¿no? Es un fenómeno de fragmentación de los ingresos que expresa la fragmentación social y que también es un resultado de la fragmentación ideológica, ¿no? Que los trabajadores estables de sus organizaciones sindicales hayan, no sé qué palabra usar,
asistido en silencio, podría decir, consentido, convalidado esta masacre contra los pobres de la Argentina, es parte de la derrota ideológica profunda, ¿no? En estos años, las 2CTA han mirado como espectadores el proceso de destrucción de los ingresos de buena parte de la sociedad, ¿no? Sobre una cosa más que había notado, ¿no? Hay una frase de Perón que es fatal para Massa, que es aquella en donde Perón dice que la única política es la política internacional. O mejor dice, la política verdadera, dice Perón, es la política internacional, ¿no? Entonces, no es que sea un detalle, ¿no? En todo caso, al revés, creo que el periodo en donde los Kirchner se entrelazan a los gobiernos populares de América en los procesos de no al ALCA, una Sur, Parla Sur, cuando se habla del Banco del Sur, bueno, esos son los puntos más fuertes, más destacados de esos gobiernos y lo que más odio desató en el poder real, ¿no? Si escuchamos lo que dice Massa, este peronismo que hoy dirige Massa, pero que engloba a otros que antes no eran Massa, abiertamente dice que organiza la articulación subordinada del capitalismo argentino al orden mundial, en los dos temas fundamentales, que son lo que interesan. En el plano financiero, proclama que seguirá pagando la deuda externa. No hay ninguna duda de eso, pero además Massa fue el que juntó los votos para que la deuda externa hoy en Argentina está convalidada por este Congreso. O sea, realmente un gobierno debería tener acciones revolucionarias, porque bueno, creo que todos lo saben, o sea, lo que hoy se debe es la deuda externa que recicló el gobierno de Fernández y que por ley pasó por el Congreso y fue aprobada por el Congreso. Es decir, hoy decir que esta deuda es ilegal, bueno, sería ilegítima, ¿no? Pero ilegal no es, porque ha sido ratificada por el Congreso de la Nación, ¿no? Con el único voto en contra de Máximo, ¿no? Y de los que lo siguieron. Pero bueno, y el otro tema es el extractivismo. ¿Qué es lo que necesita el imperio de nosotros? ¿Alguien me recuerda el nombre de la muchacha esta, la comandanta del Comando Sur, la compañera generala, que dijo que dijo abiertamente que ellos están acá por el litio, que es el litio lo que le importa? ¿Recuerdan ustedes esas declaraciones brutales, no me no? acuerdo el nombre del tipo. O cuando Nancy Richard. cuando el otro monstruo dijo que sí, que habían participado en el golpe de Bolivia porque necesitan el litio. Digo, el litio, los minerales raros, el petróleo, el gas, es lo que necesita, lo que espera el imperio de nosotros. Y el discurso de Massa es, bueno, vamos a pagar la deuda externa aumentando las exportaciones, no importa lo que se exporte, ¿no? Sin lugar a dudas, un respaldo al extractivismo abierto, ¿no? Este peronismo de Massa, a diferencia de otros periodos históricos, convalida la estructura social, ¿no? Hay que revisar las cifras, las notas, haya posiblemente una incorporación al sector más alto de la sociedad de algunas capas medias, pero como dijimos antes, hay una ampliación de la pobreza que es absolutamente inédita en la Argentina, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Lo de los trabajadores pobres, que es nuevo. ¿Por qué hago esta, y voy terminando, ¿no?
Mi tesis, mi hipótesis sería, es que al final del camino, la relación del peronismo con la cuestión de los derechos se ha invertido. Si al principio del camino dijimos que el peronismo ampliaba derechos económicos sociales, pero tenía dificultad con el respeto a las garantías individuales, ¿sí? Hoy es al revés. Hasta Massa reconoce las cuestiones de memoria, participó en el acto de recuperación del avión que tiraba de los vuelos de la muerte. No tengo por qué no creerle. Creo que, digo, Massa, Chiaretti, personajes, es evidente que entonces que el peronismo que encabeza Massa tiene un compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia, en tanto, y he ahí la paradoja o la gran paradoja, se separa de la cuestión de los derechos económicos sociales. Es decir, es un peronismo que se ha liberalizado, pero que ha ido distanciándose de su compromiso con la cuestión de los derechos económicos sociales. Y bueno, nosotros sí defendemos la educación pública, pero esta educación pública es un desastre. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires son comederos, no se puede decir seriamente que sean centros de construcción de conocimientos, son lugares donde los chicos comen para no morirse de hambre, pero los niveles de elevación, de educación, de incorporación de saberes, es muy pobre, ¿no? Bueno, defendemos la salud pública, pero los hospitales están dando turnos para el año que viene, ¿no? En algunos lugares, en otros, ni siquiera eso. El sistema de salud pública se basa en un gran robo, que es reconocer los precios de los medicamentos que las droguerías imponen, precios brutales, precios descomunales, ¿no? Fíjense que el Estado argentino, y está muy bien que lo haga, para toda persona que tenga obra social o esté cubierta, en general los tratamientos para enfermedades graves son gratuitas, ¿no? Las enfermedades oncológicas, sobre todo, pero cada tratamiento oncológico que paga el Estado son millones de pesos. Es decir, la salud pública es pública, pero es también un negocio descomunal para los dueños de los laboratorios, de los grandes concentrados, y la Argentina nunca siguió el camino de construir su propia industria farmacéutica. Hay un ejemplo en la provincia de Santa Fe que no pudieron destruir, que es un laboratorio provincial del primer periodo del socialismo popular, que sigue fabricando drogas básicas a precios muy baratos, pero la Argentina renunció como Estado a fabricar drogas, ¿no? Cuando tiene absolutamente todas las condiciones, empezando por el CONICET y la acumulación de conocimientos que hay así, ¿no? Este peronismo de masa proclama con orgullo que Giuliani, el constructor de la teoría del gatillo fácil, de la mano dura, es el que escribió el prólogo de Massa, en donde justamente reivindica la mano dura, ¿no? Alguno podrá decir, che, pero después de todo esto que decís, ¿llamás a votar a Massa? Sí, no tengo ninguna duda en llamar a votar a Massa. Porque si esto es Massa, Milei es la barbarie absoluta, ¿no? Sin ningún límite y generaría un caos que puede ser precedente de una masacre colosal en la Argentina, ¿no? El mundo está viviendo procesos de caotización que preceden a muerte, ¿no?
en África, bueno, Ucrania, lo que fueron las guerras, los Balcanes, no es pequeña cosa, ¿no? Entonces, una cuestión que desde mi reflexión creo que la tradición peronista está en disputa, está en tensión, y creo yo que ante la hegemonía de Massa en el Partido Justicialista, el peronismo, las alianzas que Massa está tejiendo con personajes nefastos como Urtubey, la que creo yo que va a tejer con Chiaretti, ¿no? En mi opinión, la izquierda peronista debería preservar su identidad rechazando la hegemonía de derecha en el peronismo, ¿no? Constituyéndose como un sujeto propio, con una tradición propia, y yendo al encuentro de otras corrientes populares para constituir la alternativa que hoy no existe en la Argentina, ¿no? Una cuestión más es, que está en grandes discusiones, tiene que ver, a ver, el tema famoso de los movimientos sociales, los planes y la concepción de los derechos humanos. Bueno, desde el punto de vista de los derechos humanos, los planes, lo pongo así entre comillas para todos, expresan un enfoque contrario al reconocimiento de los derechos como necesidades económicas de acceso universal, irrestricto y generalizado. Y por el contrario, expresan una política del Banco Mundial de paliar los efectos del neoliberalismo con políticas sociales focalizadas. Lo que está haciendo crisis en la Argentina es que la ampliación del sujeto que debe recibir ayuda es tan grande que pone en crisis las cuentas fiscales, y entonces ahora aparecen sectores que dicen ni siquiera planes, ¿no? Al enemigo ni justicia, como sabía decirse, ¿no? Pero no es que los planes sean expresión de derechos, para mí no, no son expresión de derechos. Son expresión de políticas sociales focalizadas, ¿no? Por último, yo creo que podríamos, a ver, en un seminario con total derecho al libre pensamiento, ¿no? Podemos pegar una mirada a cómo es hoy el movimiento de derechos humanos. Tiene un núcleo central, que es el espacio reconocido como el espacio de los derechos humanos, que fue reconocido hasta ahora por todos, incluso aunque Macri no haya sido muy entusiasta, la gestión a Bruce Garabano arrancó y persistió en reconocer a ese espacio como un sujeto con el cual dialogaba. De hecho, al menos yo tuve 3 o 4 veces con Garabano, ¿no? La primera en la ex ESMA, apenas asumieron, y después tuvimos una reunión brutal el 22 de agosto de 2017, cuando Lita Boitano le dice a Patricia Bullrich que ella sabe dónde está Santiago Maldonado, y la bestia esta la empieza a insultar, pero bueno, eran reuniones donde el Estado reconocía a este espacio como interlocutor, ¿no? Por eso digo que hasta ahora, bueno, también en eso Milei es una novedad, ¿no? El problema es que cuando terminó el gobierno de Cristina, cuando empezó el gobierno de Macri, por un acuerdo primero entre la Liga e Hijos, ese acuerdo se amplió y se constituyó la Mesa de Unidad del Organismo de Derechos Humanos, que actuó durante todo el gobierno de Macri, ¿no? Con 13 organismos que jugaron un papel muy importante. Cuando subió Fernández, ese
esa lógica siguió, pero se rompió rápido. En la primera reunión presencial con Fernández estalló el tema de los presos políticos y hay que decir que nosotros quedamos, como le gusta decir a Zamorano, una cosa es estar en minoría y otra quedarse solo, ¿no? Porque me acuerdo que Tati y Carlotto, en la puerta de la Casa de Gobierno, dijeron que adherían a la visión de Fernández de que en la Argentina no hay presos políticos, sino perseguidos, ¿no? Después Tati cambió, pero bueno, a partir de ahí eso se fue rompiendo. Y últimamente, directamente Abuelas propició la disolución de ese espacio, propuso volver a la lógica de los organismos de afectados, que no fue aceptado por Madres, Tati, y bueno, ahí está ese espacio que por ahora más bien juega un papel de apoyo a la campaña electoral de Massa y de rechazo a las políticas negacionistas de Milei, ¿no? Bueno, en mi opinión, creo que ese espacio en el próximo periodo, si gana Massa, será un espacio integrado al gobierno, de alguna manera, y si gana Milei, será parte de la resistencia, ¿no? Hay otro sector que es un enorme espacio de organizaciones contra el gatillo fácil. En general son comisiones organizadas alrededor de una víctima. En general tienen un periodo temporal de actuación. De vuelta, en general, actúan aisladamente, salvo algunas ocasiones. Quien ha tenido más éxito en reunirlas ha sido la Comisión Provincial de la Memoria, pero esas reuniones no fructifican en campañas ni en acciones, más bien son encuentros, ¿no? Y de alguna manera reproducen el modelo de las madres inicial, ¿no? De actuar en defensa de sus familiares como víctimas, ¿no? Por afuera de esto que dije, queda la asociación Madres, que sin Eve no es lo mismo, ¿no? Pero que posiblemente constituya el mayor aparato cultural organizado del espacio del movimiento de derechos humanos. Ahora ha sido reconocida la Universidad de las Madres en un mayor nivel y nos alegramos mucho que una compañera de mucho caminar con nosotros, que es Cristina Camaño, ha sido electa la rectora de esta universidad, lo cual nos alienta muchas expectativas de hacer iniciativas en común con Cristina, que hasta hoy ha sido la presidenta de Justicia Legítima, con la cual hemos actuado de una manera muy, muy articulada todos estos años, ¿no? Pero bueno, ojalá que no, pero sin EVE, la Asociación Madres no tiene la misma capacidad de acción, ¿no? Hay aún todavía un espacio de organizaciones vinculadas a la memoria por fuera de la institucionalidad estatal, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el resto del país, ¿no? Hay un espacio de organismos de derechos humanos en el interior del país que no se encuadran institucionalmente con nadie, aunque creo que reconocen en Abuelas y en Madres Línea Fundadora como la referencia, pero luego la experiencia es que en su práctica tienen una práctica autónoma, como son las organizaciones de la Patagonia, con las cuales nosotros venimos compartiendo desde la Liga Patagónica, ¿no? Ahí está, bueno, está la PADH Bariloche, que es autónoma de la PDH Nacional, y hay otras organizaciones. Por todo el país hay organizaciones de derechos humanos locales, ¿no?
Eh, Hay también un espacio que tiene, bueno, el nombre de espacio, memoria, verdad y justicia, que tiene una doble referencialidad, puesto que desde el punto de vista de referente de derechos humanos se referencia a Nora y Adolfo Pérez Esquivel, pero en la práctica después, desde el punto de vista político, se referencia y tiene como fuerza de sostén al Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no? Es una especie de espacio bifronte, que no sé si está pasando por su mejor momento, y que su subordinación al Frente de Izquierda de los Trabajadores también lo ha perjudicado mucho, porque ahí se han reproducido las crisis entre las organizaciones vinculadas al Partido Comunista Revolucionario, al Liber Pueblo, con las organizaciones vinculadas al PTS, CEPROT, etcétera, etcétera, ¿no? Una lógica de las disputas de los partidos políticos, ¿no? Hay una encuesta de la Universidad Católica Argentina de hace un par de años que dice que, más allá de todos estos matices que he mostrado, para la sociedad argentina los organismos de derechos humanos están percibidos como parte del espacio gubernamental y han ido perdiendo credibilidad, confianza y respeto en la medida que iba cayendo la credibilidad del gobierno de Alberto Fernández. En esa encuesta se habla de un 60% de reprobación, y yo creo que es real, ¿no? Creo que en la calle uno percibe que la inmensa mayoría o la mayoría de la población no puede identificar ni diferenciar entre lo que son políticas públicas de derechos humanos, instituciones estatales de aplicación de las políticas públicas de derechos humanos, organismos de derechos humanos, personalidades, y todo eso aparece, bueno, y ahí se instala el discurso de la ultraderecha de descalificar y repudiar, ¿no? Entonces, como se dice, por último, pero no por ello menos importante, la conclusión de este seminario que proponemos es que hace falta desarrollar un nuevo proyecto de los derechos humanos que supere, supere dialécticamente, es decir, que recupere y renueve y potencie las mejores tradiciones. Y que, como ocurrió al comienzo de esta película, ese proyecto sea parte de un proyecto de lucha por la segunda y definitiva independencia. No un proyecto aislado, no un proyecto encorsetado en las cuestiones de los derechos humanos, entre comillas, sino un proyecto que pueda ser compartido por todos los que luchan por la patria grande, contra el imperialismo, como le gustaba decir a Guevara, la segunda y definitiva independencia. En ese resurgir, creo yo que se encontrarán, se abrazarán, se potenciarán tanto los que se consideran defensores de los derechos humanos en las mejores tradiciones, como los que se piensan peronistas de la tradición de lucha de Evita, de los montoneros, de los turuncos, de los que desde la CGT gestaron los programas de La Falda, Huerta Grande, de los que siguen soñando con que la Argentina realmente sea una patria para todos. Así que este sería el balance conceptual del seminario, que lo pondremos a discusión, por supuesto, la semana que viene.